Bien amigos, muy buenas tardes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Y tenemos aquí en el marco de la edición especial del programa por el Día Internacional de los Derechos Humanos a un distinguido peruano, jurista, embajador e internacionalista. El doctor Juan Álvarez Vita, expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Embajador, es un placer y muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación a la portal web Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, Leslie. Muchas gracias por esta invitación para conversar sobre temas que a los dos nos apasionan, Sí, que es el de los derechos humanos, de su promoción y de su respeto. Así que yo creo que todo tiempo que dediquemos a eso será siempre poco, porque sí. ninguna sociedad podrá avanzar si es que no hay un real respeto por los derechos humanos. En eso coincidimos ampliamente. Embajador, justamente el tema para lo cual lo hemos invitado en este programa era justamente para comenzar con una reflexión general acerca del Día Internacional de los Derechos Humanos. Usted ha sido un alto funcionario de Naciones Unidas, ¿no? Ha presidido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y además es un experto mundial en el tema. Entonces, en ese sentido, embajador, ¿cuál sería una primera reflexión, una primera mirada en este día que conmemoramos 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y bueno, yo creo que hacer revisiones sobre la vigencia de los derechos humanos no debe hacerse únicamente con motivo de la celebración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que debe ser una tarea diaria. En ese sentido, yo estaba recordando en el caso concreto de las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo. Hace 25 años, o sea, no ha sido ayer, yo recuerdo que escribí un artículo en El Comercio, el 4 de abril de 1996, y ahí expuse, en ese tiempo no había las limitaciones de espacio que hoy día la prensa suele dar para cierto tipo de artículos, pero expuse lo que era la figura de lo que en esa época se conocía un poco más como la institución del ombudsman, que luego yo recuerdo en las reuniones que teníamos en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, hubo una de las pocas llamadas de atención que se producen con respecto al uso del idioma, lo que ahora se conoce como el lenguaje inclusivo. Entonces, en inglés, ombudsman, que es la fórmula clásica para referirse a lo que nosotros en castellano llamamos el defensor del pueblo, pero esa terminación de man es hombre. Entonces, con posterioridad a este artículo, ya en inglés se usa la palabra ombudsperson, que es, yo creo que más apropiada, por supuesto, que la que ha venido usándose hasta esos días. Pero también comparaba todo lo que escribí hace 25 años y yo veo que, por ejemplo, en el último informe que la Defensoría del Pueblo ha presentado, solamente podría tener palabras de felicitación porque está refiriéndose a una etapa que ha concitado como nunca la atención de toda la ciudadanía peruana. Son aspectos realmente yo felicito a la Defensoría. Pero también quisiera decir que yo considero que la Defensoría debe cumplir con las funciones amplias que se le dieron. Recordaremos que esta institución primero la tenía a su cargo el Ministerio Público, de acuerdo con la Constitución anterior. Bueno, todo esto ha ido cambiando. Y luego, ya en la Constitución vigente, se crea la figura específica
del defensor del pueblo. Si nosotros vemos toda la legislación conexa, todo lo que significan los derechos humanos, entonces creo que la ciudadanía también tendría el deber de exigir que la Defensoría del Pueblo se ocupe de todo el conjunto de derechos humanos. Así Si es. si le faltaran recursos, también la misma ley establece que tiene derecho de iniciativa. Aquí, por ejemplo, en este informe, no hay absolutamente ningún proyecto de ley, no hay nada para encontrar una solución a los problemas, ¿no? Problemas sí los seguimos todos, pero también la Defensoría tendría que decir, este es mi aporte y estoy presentando al Congreso de la República tales y tales proyectos de ley. Eso es lo que yo podría, como una fase inicial a esta conversación, ¿no? Sí. Embajador, por ejemplo, el día lunes, y para que nuestras redes sociales que nos siguen con esta entrevista sepan de qué informe usted se ha referido a la Defensoría del Pueblo, es el informe que fue presentado el día lunes, ¿no? Respecto a la violación de 8 estándares, ¿no?, internacionales en materia de libertad de información, de prensa, y que eso sí ha llamado poderosamente la atención en la ciudadanía. Estándares que han sido violados por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y hace unos días nomás atrás hemos tenido la visita del secretario general de la OEA, que ha pasado prácticamente desapercibida en el Perú, ¿no? Y a los 2 días la Defensoría del Pueblo emite un informe en la que le da pues una bofetada, ¿no?, al Poder Ejecutivo respecto de la violación de estándares. En ese sentido, embajador, bueno, ¿no? Me gustaría conocer su opinión. sí, naturalmente que yo seguí con toda atención la visita que realizó aquí el secretario general, una visita lamentablemente muy corta, ¿no? Y también en lo que se refiere al organismo de la OEA, hay que ver que tampoco hay una línea muy recta en lo que se refiere a estas opiniones, ¿no? No me refiero a la protección que se da a los derechos humanos a través de la Convención Americana, ¿no? No, no, no. No, sino, digamos, no podemos negar que todos estos organismos tienen también una doble cara, ¿no? Como el dios Jano. Entonces hay 2 caras, una vendría a ser la jurídica y la otra la política. El día que a los políticos les interese más los aspectos políticos, entonces se van a ocupar de eso y lo legal quedó para las personas ilusionadas en tener un mundo mejor. Pero lamentablemente la politización debería entrar para exigir que también se camine en formular soluciones. Y últimamente eso no se está viendo ni en la Defensoría del Pueblo, ni tampoco en el marco de la OEA. Y esto nos lleva, embajador, que en este espacio de reflexión que conmemora el Día de los Derechos Humanos, también la autocrítica que usted acaba de hacer respecto de la OEA, que es un organismo internacional, regional, pero vamos también al tema de Naciones Unidas, al liderazgo que ejerce Naciones Unidas. Usted ha sido un alto funcionario de Naciones Unidas, conoce el sistema por dentro, ¿no?, de Naciones Unidas. Y en este marco también, embajador, ¿qué opinión le merece? ¿Cree usted que la Organización de Naciones Unidas, siendo la organización de carácter universal, tipo planetaria, que reúne a los 193 estados, está verdaderamente en la línea de los propósitos, de los principios que se creó en 1945? ¿Hemos avanzado desde la comunidad internacional en la protección de derechos? Yo creo que hay esa percepción en el sentido de que sí se ha avanzado. Aquí no podríamos decir que el Perú de hoy es el Perú de hace 20 o 25 o 30 años. No, hay una conciencia, ha habido un avance, ¿no? Las críticas que yo he hecho
a este informe del Defensor del Pueblo. Me refiero mirando lo que yo personalmente estoy echando de menos, porque la cuestión del Defensor del Pueblo fue algo en lo que trabajamos muy intensamente hace muchos años para traer una institución y crearla aquí. Entonces, después de 25 años, de un cuarto de siglo, también es un momento para hacer un análisis de lo que la Defensoría del Pueblo ha hecho en favor de los derechos humanos. Y si realmente está cumpliendo con todas las facultades que la Constitución del Perú le está dando. Y yo creo que así, como se hace un análisis de los 120 días del gobierno peruano, también habría que hacer un examen de conciencia para ampliar el abanico, porque para eso se creó esta institución. Ha sido una institución que me atrajo muchísimo desde el primer momento en que empecé a interesarme por el tema de los derechos humanos, hace muchos años, cuando yo era alumno de la Academia Diplomática de Austria. Me tocó el primer curso internacional de derechos humanos que se dictaba a nivel universal. Entonces, mirando con esa perspectiva, repito, yo me he referido muy positivamente a este informe, pero esto me ha traído también a ver la otra cara que no la veo, ¿no? Por supuesto, y en eso, y es válida esa reflexión, porque esto es positivo de una institución, pero también hay que resaltar aquello que está dormido, que se ha ido quedando en el tiempo o que no se aplica, pese a estar facultado constitucionalmente para hacerlo. Finalmente, embajador, en este espacio de reflexión, hablando de la libertad de información, una libertad fundamental, inherente a un sistema democrático, a un Estado de Derecho, ¿no? Y el Defensor del Pueblo publicado un informe en la que se determina estas violaciones a los estándares internacionales, digamos, esa es la propuesta, ese es el informe de la Defensoría, pero desde el lado de los medios de comunicación también tenemos esa responsabilidad de coadyuvar con el respeto, ¿no?, a la libertad de información. Y justamente la semana pasada ha sido un medio de comunicación muy criticado, un programa dominical, ¿no?, por haber propalado, difundido, ¿no?, una primicia que finalmente no se dio, y más bien yo también le pregunto si en su opinión, también desde esa perspectiva, se afectó la libertad de información a la que tiene todo derecho una sociedad también. Sí, antes de abordar este tema, quisiera concluir con el anterior asunto, donde ha mencionado que las cuestiones económicas, ¿no? Naturalmente, si la Defensoría no cuenta con recursos económicos y humanos también, pero el artículo 162 de la Constitución contempló eso. Por eso aquí dice, tiene iniciativa en la formación de las leyes, puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso. Entonces yo creo también, e invito a la Defensoría del Pueblo a que haga un informe sobre los pasos que ha dado en cumplimiento de este artículo de la Constitución, el 162. Porque yo creo que la ciudadanía también tiene derecho a la información y a una información clara. Y en este caso, yo creo que hay que pedirle a la Defensoría del Pueblo que informe a la ciudadanía cuánto pidió, dónde está el plan de necesidades de carácter económico, humano, laboral, de medios de difusión, etcétera. Y esto está muy ligado al otro tema que se está planteando
en esta entrevista, que es la cuestión de la libertad de expresión. Ese es uno de los puntos más candentes que pueda haber en el marco de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no hay quien diga soy opuesto a la libertad de expresión. No conozco a una persona que lo diga así con toda claridad, ¿no? Podrá decirse que, bueno, yo puedo imaginarme que en una guerra armada, por necesidades propias de la defensa nacional, puede haber alguna limitación. Pero esos son casos excepcionales. En lo que se refiere a la libertad de expresión, hay un problema muy grande. Por lo general, quienes defienden ese derecho, y yo soy personalmente un defensor acérrimo de la libertad de expresión, pero también yo digo, la libertad de expresión tendría que ser no solamente para unas cuantas personas, sino que todos los ciudadanos tendríamos que ejercer ese derecho. Y también a que se nos brinde una información adecuada a lo que son los derechos humanos. Una información en la que no se nos oculten las cosas. Porque cuando uno compara lo que se publica en ciertos medios de difusión aquí en el Perú, puede ser la prensa escrita, la radio, la televisión, y a veces uno se entera más de lo que está pasando en el Perú cuando por vías informáticas lee lo que se dice sobre nuestro país en otros lugares del mundo. Yo creo que en este sentido tiene que haber equilibrio. ¿Y en dónde está el equilibrio que nosotros buscamos, ¿no? Todos los, en el caso concreto de lo que se me está preguntando, de los 8 estándares, ¿no? Sí, y quizás con más tiempo la Defensoría podría ir aumentando estos estándares que han sido violados, ¿no? Pero también tendría que decir, bueno, si estos medios de prensa, no han cumplido con difundir adecuadamente y de manera proporcional tales y tales cosas que están afectando a los derechos humanos. Hoy día, la verdad es que para tener una idea de lo que ocurre, uno no puede quedarse en una sola fuente, sino que son varios los medios que uno tendría que consultar. Muchísimas gracias, embajador. Ha sido realmente una ilustración lo que usted nos ha compartido en el programa Entérate con Leslie, cómo ha abordado la función de la Defensoría, la importancia que tiene esta institución en la protección de derechos humanos, analizando todas las caras, ¿no? Igualmente en el tema de la organización de la OEA, ¿no? De la visita del secretario general, y una suerte de temas con relación a la libertad de información y expresión, y también esa doble dimensión que tienen estas libertades fundamentales, individual y colectiva, de estar informados, ¿no? De acceder a una información adecuada, justa y proporcional. Embajador Álvarez Vita, ¿algún mensaje final por este día para cerrar el programa? Sí, mire, unos minutos antes de que iniciáramos este programa, me llegó aquí el comunicado de la Corte Interamericana sobre un caso peruano, ¿no? Donde declara al Estado peruano de haber violado una serie de derechos humanos en el marco de los procesos de evaluación a los que fueron sometidos unos jueces y una fiscal por el Consejo Nacional de la Magistratura entre los años 2001 y 2002. Bueno, podemos imaginar una justicia que se demore, ¿cuántos años son desde el 2001 hasta ahora? 20 años. Ya, ¿eso puede ser justicia? No. No. Sin embargo, cuando decimos la Corte Interamericana y todo esto, sí, pero naturalmente queremos instituciones que no estén pintadas en la pared y nada más. ¿De qué puede servir quizás cuando ya no tiene una realidad aplicable al día de hoy, que hoy día que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, salga una
sentencia de la Corte Interamericana condenando al Perú por esto. En este marco de justicia, entendiendo lo que Aristóteles definía, darle a cada cual lo que le corresponde, yo creo que también sería bueno que se señale, ¿no?, a la Corte Interamericana: señores, si ustedes no pueden demorarse 20 años, ¿no?, pues eso es inadmisible. Esto hace daño al sistema internacional de protección a los derechos humanos y quita la fe a mucha gente. Para acudir a ella. Muchísimas gracias, señor embajador, por compartir esta primicia en nuestro programa, y sin duda comparto con usted que esta demora prolongada no es justicia y que la Corte siempre ha preconizado en sus jurisprudencias plazos razonables. Yo creo que esos plazos razonables tienen que comenzar por casa, dentro del propio sistema. Muchísimas gracias, señor embajador, por estar con nosotros en la plataforma de Entérate con Lady. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Gracias.